La famosa salchicha de mar, coloquialmente así le decimos a la barra de surimi. Y hoy vamos a tener una receta hecha con este ingrediente, una torre en salsa rosa. Acompáñame aquí a la cocina. Chef Luis Carlos, hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy contento que vamos a preparar una receta con la coloquialmente conocida salchicha de mar. Así es muy buena, ¿no? La podemos usar un chorro de cosas, tiene un sabor diferente. Así es. Y sí que la encuentran en cualquier lugar, ¿no? Es fácil de encontrar. Entonces, y en esta ocasión va a quedar rica, vamos a hacer una salsita diferente, como rosa va a quedar. Entonces va a quedar, bueno, una torrecita. Una torrecita de surimi en salsa rosa. Salsa rosa, vamos a poner aguacate, tomate, Qué rico. Pues vamos a ver cuáles son los ingredientes de esta receta para prepararla tal y como debe ir. Órale. Chef Luis Carlos, para preparar esta deliciosa torre de surimi con salsa rosa, para que le alcance a 4 personas, vamos a necesitar, para comenzar, una taza de surimi picado. Sí, 8 rebanadas de piña. También 2 aguacates medianos. 4 jitomates en cubos. 4 cucharadas de perejil. También vamos a usar 4 cucharadas de mayonesa. 2 cucharadas de aceite de oliva. 2 cucharadas de jugo de naranja. 2 cucharadas de salsa de tomate. Y sal y pimienta al gusto. A ver, va de nuevo otra vez. Estos ingredientes hoy son bastantes para que usted los anote y le quede esta receta tal y como se la vamos a preparar. Una taza de surimi picado, 8 rebanadas de piña, 2 aguacates medianos, también 4 jitomates en cubo. No pueden faltar 4 cucharadas de perejil, 4 cucharadas de mayonesa, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de jugo de naranja, 2 cucharadas de salsa de tomate y también sal y pimienta. Como siempre, chef, al gusto. Así es, al gusto. Sí, la sal y pimienta, pues ahí váyanse la poniendo como cada quien quiera. No se pasen, ¿no? De sal, váyanse con cuidadito. Muy bien. En este caso, sí podemos poner un poco más de sal porque lo que vamos a usar aguanta, ¿no? O sea, no hay nada salado. Entonces, bueno, vamos a empezar. Tenemos el jitomate. El jitomate se encuentra en este que es el bola. Muy bien. Muy grandote. Ahí lo tenemos, mira qué bonito y brillante. Bien bonito, bonito. Nos tocó. Entonces, bueno, vamos a quitarle aquí el centro. Sí. Y lo que vamos a hacer es rebanarlo. Inténtelo rebanar muy, muy delgadito. Muy bien. Sí, quiten esta primera parte, quiten el centro si es que no les gusta. Si es que no les gusta, si se les hace medio feo. Pero es comestible como sea, también, pero, ¿no? Y sin contiene problema, propiedades. No pasa nada. Eso. Entonces, bueno, hay que intentar cortarlo delgadito. Muy bien, chef. Sí, porque si no la torre nos va a quedar ahí medio gigantesca y pues ya no. Medio gruesa. Medio gruesa. Sí. Entonces, pues rebánenla delgadita. Entonces, por lo visto, el jitomate será el basamento de la torre. Exacto, van a ser aquí los cimientos. Muy bien, muy Entonces, bien. sí, realmente vamos a poner la primera rebanada, vamos a poner así el jitomate, tal cual. Sí. Vamos a poner aquí. Muy bien. Sí. Así en orden de tamaño, ¿verdad? Pues sí, realmente lo que queremos es el jitomate que nos haga como que sostenga todo lo demás, como bien dices, ¿no? Hecho. Y vamos a ir poniendo. La piña también, yo les recomiendo que la compren de esta que ya viene rebanada. Eso. ¿No? Si no, la piña les va a quedar un rebanadón tremendo porque las piñas están muy grandotas, ¿no? Muy bien. Y es complicado cortarla luego. Sí, luego limpiarla y eso es más fácil, la compran así ya rebanada y no tiene problema. Y es lunes, chef, vamos a llevarla sencilla. Exacto, vamos a llevarlo con calmita. Manténlo fácil. Exacto. Muy bien, sí. Vamos a ponerlo ahí mismo. Ah, qué bonito, mira, va a quedar ahí. Sí, va a ir quedando bien. Y el surimi lo pueden picar o lo pueden rebanar, como ustedes quieran. Si lo rebanan, miren, lo vamos a poniendo así. Pueden sacarle como las tiritas, que luego esto se hace como... Si lo van abriendo, se van haciendo las tiritas. Muy se bien. ve ahí, más o menos. Hecho, chef. Está, mira, se ven las tiritas. El surimi. Exacto. O si no, pues lo pueden rebanar como ustedes quieran y lo vamos a ir poniendo. Ayúdame, porfa. Por supuesto. Voy a poner a chambear. Ponle ahí el puré de tomate. Muy bien. Vamos a ponerle un poco de sal, de puré. Ahí vamos a juntarlo con la mayonesa. Eso. Sí, entonces al juntarlo por eso va a quedar un poco rosita. Gracias, ¿sí? Te lo quito de ahí. Un poquito, una Un poco de sal, una pasita de sal. Pimienta. Sí. Vamos a poner un chorrito del jugo de naranja. Chorrito nada más. Chorrito. Eso. No queremos que quede muy aguada la salsa, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora sí, échale A incorporar dale unas los vueltas. elementos. Exacto. Muy bien, chef.
Oye, este surimi, pues es harina de pescado, es Sí. nutritivo. Sí, realmente no es ningún marisco, ¿no? Ni nada, Ajá. ni nada vivo, pero bueno, se la finta, queda muy bien para los sushis, queda muy bien, ¿no? Le da Claro. mucho sabor. Tiene apariencia de cangrejo, pero es nada más exacto, la apariencia. es nada más la finta. Y un poquito el sabor Exacto. también, se parece. Sí, mucho el sabor. Sí, el sabor, la verdad es que es bueno. Sí. Queda muy bien para las ensaladas, queda muy bien. Usted lo puede mezclar y queda súper bueno, ¿no? Es barato, es económico, barato, ¿no? No Sí. tiene tanto problema. Y nutritivo. Y Finalmente es pescado. Sí, exacto. Al final queda como pescado. Hecho, chef. Entonces, ¿cómo ¿Quede vas? ¿Cómo grumoso vas? o que no, quede que no quede grumoso. Muy bien. De todo, dale ahí una pasadita. Voy a utilizar el tenedor Órale, para ya vas. incorporar mejor los ingredientes. Muy bien. Hecho. Vamos a también ir rebanando el aguacate. Vamos a ponerle solo rebanadas. Esta vez me tocó medio. Fíjate que no encontré, luego es un rollo encontrar aguacates buenos, ¿no? Eso, cuéntanos tú como chef con tu Fíjate experiencia, cómo saber si el aguacate está para hoy o para mañana. Sí, al final es mucho la textura, ¿no? Sentir qué tan suave está. Este está de muy buen color, ¿Sí? En pero está efecto. un poco duro. Ya. Entonces, si lo van a usar para rebanar, para picar, queda bien, porque te queda el cuadrito bien hecho, ¿sí? Cuando lo cortas, Sí, queda el cuadrito bien hecho. Muy Si bien. lo vas a hacer puré, entonces uno más aguadito. eso. Y luego pueden saber mucho con este de aquí, ¿no? Con el, ¿cómo se llama? Muñoncito, no sé cómo se llama esto. Pues sí. Cuando ustedes lo arrancan, si está así totalmente verde, es que bueno, está muy verde y no está maduro, va a Todavía estar le duro. faltan algunos días. Entonces tiene que estar un poquito más, no tan verde intenso, ¿no? Hecho. Entonces, bueno, aquí Pero vamos está a bueno poner, para está bueno nuestro para propósito. rebanar, exacto, está perfecto. Vamos a irle poniendo así unas rebanadas. ¿Sí? Ese yo creo que ya está. Mira, Dale, te quedó bien, sin grumos, perfecto. Eso. Y vamos a ponerle, ayúdame a ponerle una cucharadita de salsa Por supuesto. entre cada piso ahí, si quieres con la cuchara, Sí. échale ahí, sí, tú dale. Así, una cucharada y se la ponemos aquí mismo dentro porque vamos a ir poniendo en el piso y el chiste es salsear cada piso. Exacto. En los contornos, no nada más donde está. No, el en la orilla orificio. también, sí, en la orilla para que todo quede, exacto, échale así un chorrito, ándale, muy bien. Vamos a poner otro aguacate. Eso. Y así vamos a ir formando el piso. Vamos a poner Artesanal. artesanal la cosa, que quede bonito. Vamos a ponerle Muy bien. un poquito de surimi, Hecho. ¿sí? Dos lados. Vamos a poner otra rebanada de jitomate, Muy bien. Piña. otra rebanada de piña, ¿sí? Hecho. Otra pasadita, échale Otra de salsa. pasadita. Si escurre las orillas, igual se ve bien, ¿no? Que quede ahí medio Claro. escurridito en la orilla. Ahora le vamos a meter un Esa queda poquito de perfecto. decoración. Ándale, exacto. Oye, ¿cómo ves si vamos a ver cuáles son los ingredientes para preparar esta deliciosa receta? Órale, perfecto, ¿Hecho? vamos. Muy bien, chef. A ver, vamos a comenzar con una taza de surimi picado, también 8 rebanadas de piña, 2 aguacates medianos, 4 jitomates en cubo, 4 cucharadas de perejil. También vamos a necesitar 4 cucharadas de mayonesa, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de jugo de naranja, también 2 cucharadas de salsa de tomate y como siempre no puede faltar sal y pimienta al gusto, chef. Exacto. Muy bien, y mira ya Bueno, qué bien ya, está al quedando final. esta torre. Y quede ahí, le ponemos un poquito más en la orillita, que escurra, Sí. se ve bien. Se ve bonito. ¿No? Unos puntitos ahí alrededor. Ah, mira, el detalle artístico, el detalle, como que se vea siempre, bonito. chef. Y cilantro, perejil, si ustedes quieren. Si no, nada más para adornar, para que le dé colorcito. Eso. ¿Cómo ves? Ahí Ay, está. mira, sería ¿Qué tal? como que la punta de la torre. La punta La de la antena, torre. Exacto. hecha con La perejil. antena. ¿Sabes? Las personas no Exacto. se comen el perejil o cualquier plantita que esté adornando el platillo. Sí. Y bueno, la No, recomendación claro. es que se coman, ¿no? Claro, supuestamente lo que va a estar en el plato se puede comer. Oye, y yo, como está en el plato, y como tú bien me acabas de decir, ver. lo voy a probar. Muy bien, tú dale parece, en toda chef? la torre. No, hombre, este está difícil de cortar para quitarle la estética, pero mira, aquí hicimos una trampita. Ándale, ahí está, muy bien. Vamos a probarla, aquí trae surimi. Aquí Sí, trae la todo. salsita queda buena, pruébenla, queda muy rica. Combinada el tomate con la mayonesa, queda muy bien, muy fácil, ¿no? Chef, qué delicia. Qué bueno.